6 años después de nuestro divorcio, me encontré con mi ex esposa en una esquina, con mi hija de 3 años en brazos. Chloe la miró con la mirada perdida y, tras un largo momento, preguntó con incredulidad, ¿tu hija? Asentí lentamente ante su intensa mirada. La serenidad del rostro de Chloe se desvaneció, y me miró como si yo fuera quien la hubiera traicionado. Aunque ella fue quien traicionó nuestro matrimonio, probablemente pensó que mi amor por ella era tan profundo que la esperaría para siempre, incluso después de que me engañara y me dejara. El día que Chloe lo puso todo sobre la mesa, me mostró una ecografía. El saco gestacional llevaba más de 8 semanas, y yo acababa de regresar de un viaje de negocios que había durado más de 3 meses. Obviamente, el niño no era mío. Se sentó en el sofá, con una actitud fría y rígida, y me contó que había empezado una aventura hacía 6 meses. Ahora estaba embarazada, quería tener al bebé y darle a su amante un lugar en su vida, lo que significaba que tenía que divorciarse de mí. Por un momento, pensé que había oído mal, pero antes de que pudiera preguntar, Chloe, anticipándose a mi pregunta, me miró fijamente a los ojos y dijo con seriedad, ¿me oíste bien? Mirando a la mujer que había amado durante 5 años, sentí como si me atravesaran el corazón con 1000 agujas, un dolor denso que me recorría hasta casi no poder mantenerme en pie. Nunca imaginé que mi matrimonio tendría problemas. Chloe era guapa, pero tenía una personalidad fría y reservada. En la universidad, era la famosa reina de hielo, y a muchos chicos les gustaba, pero yo fui el único lo suficientemente persistente como para perseguirla durante 2 años antes de que finalmente aceptara salir conmigo. Estaba perdidamente enamorado de ella. Estuvimos juntos tantos años que, aunque nunca me dijo que me amaba, había llegado a darme por sentado. Nos casamos justo después de graduarnos de la universidad. 3 años de noviazgo, 2 de matrimonio, y después de solo 5 años juntos, ya estaba harta de mí. No podía aceptarlo. Estaba tan perdido que incluso intenté buscar una excusa para su infidelidad. Quise decirle que no podía vivir sin ella, que no podía aceptar un divorcio, pero las palabras murieron en mis labios al ver su rostro frío e indiferente. Me pregunté, incluso si una Chloe infiel aceptara volver y continuar nuestra vida juntos, ¿de verdad lo querría? No. El amor en el que siempre creí fue de fidelidad inquebrantable, y eso se duplicaba en el matrimonio. Después de todos nuestros años juntos, Chloe sabía exactamente cuánto la amaba, probablemente con miedo de que armara un escándalo. Hizo una llamada rápida después de pedir el divorcio, cogió las llaves y salió sin mirar atrás. No regresó hasta la mañana siguiente. Pasé toda la noche en el balcón, bajo el frío, pensando, pero seguía sin entender por qué Chloe me engañaba. Chloe provenía de una familia mucho más adinerada que la mía. Como hija única, empezó a hacerse cargo del negocio familiar, que estaba en dificultades, tras graduarse. Por eso, había estado increíblemente ocupada los últimos 2 años, sin apenas tiempo para descansar. Trabajar todo el día y atender clientes por la noche se había convertido en su nueva normalidad. No podía entender cómo alguien tan ocupado podía encontrar tiempo para una aventura. Cuando Chloe regresó, se quedó en la entrada, mirándome en silencio, o mejor dicho, la alfombra de colillas a mis pies. Su expresión no cambió. No sentía ni un ápice de mi desesperación. La miré desde el otro lado de la sala. Su aspecto pulcro y glamuroso contrastaba marcadamente con mi aspecto desaliñado. Después de lo que me pareció una eternidad, la oí preguntar, ¿lo has pensado bien? ¿Lo has pensado bien? Recordé nuestros 5 años juntos. Siempre que discutíamos, sin importar quién tuviera la culpa, yo era el primero en ceder. Ella nunca se echó atrás. Ni una sola vez. Mi devoción unilateral se había convertido claramente en autodegradación. Aplasté el cigarrillo en el suelo, ignorando el hormigueo en las piernas, y levanté la barbilla para preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué me engañaste? Llevábamos 7 años conociéndose y 5 juntos. Anoche, imaginé innumerables razones por las que podría querer el divorcio. La habría perdonado cualquier cosa, menos engañarme. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que pasó. Chloe apartó la mirada, con un atisbo de impaciencia en los ojos. No hay ningún por qué, Ethan. Se nos acabó el tiempo. ¿No podemos separarnos amistosamente? Menuda historia. Se nos acabó el tiempo, sepárense amistosamente.
En ese momento, algo dentro de mí murió por completo. Bien, logré decir, forzando una sonrisa sombría. Divorciémonos. Quizás porque acepté tan rápido, lo cual no encajaba con la imagen del hombre devoto que siempre la atendía. Chloe me miró fijamente un momento, atónita. Entreabrió los labios como si fuera a decir algo, pero al final no dijo nada. Con mi consentimiento, el proceso de divorcio fue sorprendentemente sencillo. Ni siquiera se lo dijimos a nuestros padres. Nos apresuramos a conseguir los papeles del divorcio, con la misma prisa con la que nos habíamos apresurado a casarnos. Como la culpable, Chloe me ofreció un acuerdo generoso, incluso cediéndole la casa que habíamos comprado juntos. Después de 2 años de matrimonio, solo tardó medio día en empacar todas sus pertenencias. La vi subir sus maletas al coche y marcharse, sin mirar atrás ni una sola vez. 5 años, pensé. Uno se encariñaría más con un perro en ese tiempo. Cuando Chloe decidió ser despiadada, fue realmente cruel. Fue por eso que de repente sentí la necesidad de ver al hombre con el que la engañaba, de ver qué tenía de especial que pudiera obligarla a hacer algo que siempre había dicho despreciar. Al final, resistí el impulso. Como estábamos divorciados, la mejor manera de respetar lo que una vez tuvimos era mantenernos al margen de la vida del otro. Al día siguiente del divorcio, recibí un mensaje de Facebook de Heather, la prima de Chloe. Me preguntó quién era el chico que se había ido a casa con su prima. El mensaje venía seguido de 3 emojis de risas burlonas. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de que me invadiera una sensación de resignación. Respondí, deberías hacerle esa pregunta a tu prima. Después de enviar la respuesta, eliminé a Heather de mis amigos. A Heather nunca le había gustado. Envió ese mensaje solo para retorcer el cuchillo. No iba a darle esa satisfacción. La calle estaba llena de gente, pero allí, entre la multitud, sentí que no encontraba el camino a casa. En ese momento, me di cuenta de que era hora de irme de Chicago. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Me había mudado a la ciudad por Chloe, y ahora me iba por ella. Mirando hacia atrás, había pasado la mayor parte de mi juventud girando enteramente en torno a Chloe. Con razón se cansó de mí. Después de dejar mi trabajo, pasé un mes en casa, luego vendí la casa y me preparé para irme. 2 horas antes de mi vuelo, mientras terminaba de empacar, Chloe me llamó de repente. Llevábamos más de un mes divorciados y habíamos roto definitivamente. No había ninguna razón para que estuviéramos en contacto, sobre todo para que fuera ella quien me llamara. Dudé un momento antes de contestar, hola. La voz monótona de Chloe llegó por el teléfono. ¿Vendiste la casa? Me quedé atónito e instintivamente repliqué, ¿acaso no puedo? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Chloe dijera fríamente, haz lo que quieras. Luego colgó. Antes, si hubiera usado ese tono conmigo, le habría comprado inmediatamente su regalo favorito y me habría quedado afuera de su oficina suplicándole perdón. ¿Cómo habían cambiado las cosas? Seguramente Chloe no creía que todavía aguantaría sus cambios de humor como antes. ¿Ridículo? Me quedé mirando mi teléfono con la mirada perdida por un momento. Luego, antes de ir al aeropuerto, entré en una tienda de telefonía móvil y cancelé mi número. De ahora en adelante, no quería tener ningún contacto con Chloe. Nací en un pequeño pueblo rural de Illinois, un lugar donde la vida transcurría a un ritmo más lento que en la gran ciudad. Mi abuela, que ya tenía 80 años, me agarró de la mano en cuanto me vio. Me miró de arriba a abajo, reprendiéndome por no comer bien y por estar tan delgado. Aminoré el paso y caminé con ella hacia el atardecer mientras volvíamos a casa, igual que cuando era niño. Me sentí como en los viejos tiempos, al ver su pelo blanco y su espalda, tan encorvada que ya no podía mantenerse erguida. Una oleada de tristeza me invadió. Durante todos esos años que perseguía a Chloe, ¿cuántas veces mi querida abuela me había esperado en las afueras del pueblo, mirando los autobuses, con la esperanza de ver bajar una cara conocida? Mi abuela me crió de tal manera que nunca tuve una relación muy estrecha con mis padres. Ni siquiera les dije que volvería después del divorcio. A los 12 días de mi regreso, nuestra vecina de al lado vino con su teléfono para mi abuela. Su mirada intrincada me indicó al instante que mis padres estaban al teléfono. Cuando mi abuela me entregó el teléfono,
ya oía los gritos furiosos de mi madre. Colgué sin decir palabra. Menos de un minuto después, volvió a sonar. Apenas pude decir hola cuando los gritos volvieron a empezar, esta vez aún más fuertes. Colgué. Después de 4 o 5 rondas de esto, mi madre por fin se calmó. Dejó de gritar y simplemente me pidió mi nuevo número, exigiendo saber qué pensaba, ocultándole algo tan grave como un divorcio. Apreté los labios y le dije en voz baja, solo pensaba que llevo divorciado casi 2 meses. Esta vez te costó menos recordar que existo. Se hizo un silencio atónito al otro lado. De niño, mi familia era muy pobre. Después de mi nacimiento, mis padres decidieron mudarse para buscar trabajo, dejándome con mi abuela. Unos años después, habían ganado algo de dinero, pero también tuvieron un nuevo hijo, mi hermano menor. La razón para tenerlo fue que yo no era cercano a ellos. Más tarde, intentaron que me quedara con ellos durante el verano para estrechar lazos. Yo tenía 11 años y mi hermano 6. A esa edad, era demasiado mayor para pelear por juguetes, pero mi hermano, a quien solo había visto un par de veces, era abiertamente hostil. Recuerdo recoger sus muñecos de acción del sofá y colocarlos cuidadosamente sobre una mesa. Cuando mis padres llegaron a casa del trabajo, a algunas de esas mismas figuras les faltaban brazos y piernas de repente. Mi hermano aferró los juguetes y empezó a llorar, sabiendo perfectamente que nuestros padres lo adoraban. Efectivamente, mis padres me miraron con expresión de extrañeza. Intenté explicarle que no lo había hecho. Aún recuerdo la sensación de impotencia que sentí en ese momento. Mi madre simplemente hizo un gesto de desdén con la mano. Bueno, sé que no lo hiciste, dijo. Luego, pensando que ya no podía oírla, se volvió hacia mi padre y le preguntó, ¿cómo pudo tu madre criarlo así? Mi padre no dijo nada, claramente de acuerdo con ella. Después le compraron más juguetes, pero los guardaban bajo llave en un armario, y solo ellos 3 tenían llave. Tengo alergia al marisco. Mi abuela siempre lo recordaba, y nunca había marisco en su mesa. Antes de irme a vivir con ellos, mi abuela le dijo específicamente a mi madre que no me dejara comer marisco, y mi madre estuvo de acuerdo. Pero al tercer día de mi visita, terminé en urgencias después de comerme un plato de sopa de mariscos. Mientras me costaba respirar, oía a mis padres discutiendo justo afuera de la puerta. ¿Cómo iba a saber que era alérgico al marisco?, preguntó mi madre. La voz de mi padre sonaba cansada. Mamá te lo contó cuando lo dejó. Me contó 1.000.000 de cosas. ¿Cómo iba a recordarlos todos? La voz de mi madre se volvió estridente. Además, ya es lo suficientemente mayor como para saber qué puede y qué no puede comer. Probablemente solo era glotón. Su hermano quería algo y no quería perdérselo. Ahora, su enojo probablemente se debía a que mi divorcio de Chloe significaba que ya no podían obtener ningún beneficio económico de mi parte para ayudar a mantener a mi hermano. Después de todo, Chloe tenía dinero y yo no. ¿Por qué si no se habrían acordado de llamarme? El asunto debía ser serio, porque mis padres llegaron en coche esa misma tarde. Mi hermano, que ya era universitario, lo seguía. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ni siquiera tuvo tiempo de disimular su expresión de satisfacción. Hacía más de 2 años que no los veía, y parecían mucho mayores. Las arrugas alrededor de los ojos eran profundas, las líneas de expresión más pronunciadas. El rostro de mi madre, en particular, había adquirido una expresión dura y severa. Mi madre ignoró el alegre saludo de mi abuela y me lanzó una mirada fría. Antes siquiera de sentarse, me espetó, Ethan, te crees mayor, ¿verdad? Tomar una decisión tan importante como divorciarse sin siquiera hablar con nosotros. Mi abuela, impactada por la noticia, miró a mi madre y a mí, con los labios temblorosos, pero no dijo ni una palabra. Sabiendo lo superficial que era nuestro vínculo, no sentí nada. Solo me quedé mirando el cigarrillo ardiendo entre mis dedos y no dije nada. Mi silencio era lo único que mi madre no soportaba. Su voz se volvió estridente. Ethan, así tratas a tu propia madre. No tienes ningún respeto. Con razón tu matrimonio fracasó. Al ver qué se estaba pasando, mi padre finalmente la jaló del brazo. Estás dejando que la ira te domine, dijo, visiblemente disgustado. ¿Cómo puedes decirle eso?
Mi madre sabía que se había pasado de la raya, pero era demasiado orgullosa para disculparse. Ella solo resopló y se dio la vuelta. Mi padre me miró con expresión incómoda, como si esperara que yo fuera quien se disculpara. Increíble. Me estaban regañando, ¿y se suponía que debía disculparme? ¿Por qué? ¿Acaso los hijos nacen en deuda con sus padres? Mi abuela les trajo té y les dijo en voz baja, deberían hablarlo bien con él. Mi madre la miró con desdén. ¿Qué sabes tú? Solo es tan desafiante porque lo malcriaste. Siempre usó a mi abuela como chivo expiatorio, y para mantener la paz, mi abuela siempre lo aceptaba en silencio. Tiré el cigarrillo y lo apagué con el zapato. Luego me volví hacia mi padre. ¿Cómo supiste que estaba divorciada? Mi padre soltó una risa incómoda. Chloe nos llamó. Dijo que no había podido contactarte y que estaba preocupada. Apreté los labios y una risa amarga me subió por la garganta. Ella era la que me había engañado. Ella era la que estaba embarazada de otro hombre. Ella fue quien pidió el divorcio. Ella fue quien dijo que se nos había acabado el tiempo y que debíamos terminar con esto por completo. No me opuse. Desde que nos divorciamos, estaba decidida a cortar todo vínculo. ¿Y qué hacía contactando a mis padres? Mi madre seguía divagando sobre lo maravillosa que era Chloe, y con cada cumplido que le hacía, soltaba un comentario mordaz sobre lo difícil que era mi personalidad y lo afortunada que era de que Chloe me hubiera soportado tanto tiempo. La escuché sin expresión mientras me menospreciaba comparándome con Chloe, sacando a relucir todos mis defectos del pasado, hasta que finalmente llegó a la conclusión de que algo andaba mal conmigo. Tenía razón. Si yo fuera normal, no me habría quedado ahí sentada escuchando sus tonterías durante tanto tiempo. Supongo que una parte de mí aún se aferraba a una esperanza imposible. Dijera lo que dijera mi madre, el divorcio era definitivo. No había vuelta atrás. Aquella noche que pasé en el frío, sin una sola palabra de consuelo de su parte, fue una llamada de atención. La vida era demasiado larga para desperdiciarla con alguien que no me quería. Al final, mi madre seguía insatisfecha. Argumentaba que el negocio familiar de Chloe estaba en auge, con un potencial enorme, y que no podía desperdiciarlo divorciándome de ella. Incluso con el divorcio, debería haber luchado por al menos el 10% de las acciones de la empresa. Me apreté las sienes, doloridas, y me las corté. ¿Terminaste? Mis padres se giraron para mirarme. Incluso mi hermano, que había estado disfrutando del espectáculo, levantó la vista sorprendido. Siempre había sido afable. Nunca les había contestado ni desafiado a mis padres, y precisamente por eso mi madre creía que podía menospreciarme sin consecuencias. Pero hoy se me acabó la paciencia. No me anduve con rodeos. Si ya dijiste lo que tenías que decir, deberías irte, dije con calma, mientras aún puedas coger el autobús de vuelta. Mi madre abrió mucho los ojos. Tras un momento de shock, me señaló la cara con el dedo y empezó a gritar de nuevo, llamándome niña desagradecida y sin corazón. La miré de reojo, me levanté y salí de casa. La insensibilidad, al parecer, es hereditaria. Heredé mi insensibilidad de ellos. No tengo a nadie más a quien culpar. Encontré un motel en el pueblo. Justo cuando me estaba instalando, sonó mi teléfono. Era Chloe. No tengo ni idea de cómo consiguió mi nuevo número. Me quedé mirando el número que aún sabía de memoria, dudé y lo dejé sonar. No se desanimó, llamó una segunda y una tercera vez. Su paciencia conmigo parecía haber mejorado muchísimo desde nuestro divorcio. Cuando llamó por séptima vez, por fin contesté. La línea estaba en silencio, salvo por el sonido de su respiración regular. Yo tampoco hablé, solo miré cómo el cronómetro pasaba los 2 minutos. Entonces rompí el silencio. Se acabó nuestro tiempo, despidámonos amistosamente. Esas fueron tus palabras. No tengo por costumbre mantenerme en contacto con mi exesposa, Chloe. Sea lo que sea, no me vuelvas a llamar. Ella permaneció en silencio. No esperé respuesta. Colgué y bloqueé su número. Nunca fue tan insistente en contactarme cuando estábamos casados. Ahora que estábamos divorciados, de repente no podía dejarme en paz. ¿Qué era?
¿No se había acostumbrado a estar de repente sin el hombre que la adoraba? Era posible. Después de todo, había atendido todas sus necesidades durante 5 años. Conocí a mis padres. Tras escapar de la pobreza, les aterraba regresar, lo cual explica en gran medida por qué nunca fuimos cercanos. No se quedarían más de una semana. La única forma de evitarlos era no volver a casa de mi abuela. Apagué el teléfono y me quedé en ese motel una semana. Al anochecer del 7º día, mi abuela me encontró. Apoyándose en su desgastado bastón, la anciana de 80 años había caminado desde su casa hasta el pueblo, preguntando por mí. Me la imaginaba, llegando hasta aquí paso a paso, preguntando a la gente por dónde ir. Su cabello blanco brillaba naranja bajo el sol poniente. Me sonrió, con la boca casi sin dientes, y dijo, Ethan, se han ido. La abuela está aquí para llevarte a casa. De repente recordé cómo, de niño, ella me esperaba en las afueras del pueblo después de mis sesiones de estudio nocturnas, sin importar lo tarde que fuera. Pensé que ya no era para llorar, pero al ver a mi abuela, tan encorvada por la edad que ahora me llevaba casi 2 cabezas menos, no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. No volví a encender el teléfono hasta que regresé a casa de mi abuela. Como era de esperar, había mensajes largos y confusos de mis padres en Facebook, todos reprendiéndome por mi desconsideración. No me molesté en leerlos. Chloe también me había escrito desde un número desconocido. En resumen, esperaba que estuviera bien y que solo quería asegurarse de que estuviera bien, ya que, al fin y al cabo, ya estuvimos casados. Dijo que no volvería a contactarme y que deberíamos seguir adelante. Sinceramente, no le deseé nada bueno a la persona que traicionó nuestro matrimonio. No me atreví a desearle felicidad. Sin embargo, el saldo de 7 cifras en mi cuenta bancaria me dio la libertad de hacer lo que quisiera. Quería ver paisajes inmensos, montañas y lagos, amaneceres y atardeceres. En mi 2º año viajando con mi abuela, me encontré con una vieja conocida de la universidad, una mujer llamada Maya. La recordaba vagamente. Había sido una estudiante destacada, pero muy callada y reservada. No habíamos interactuado mucho, pero recordaba quién era. Terminamos en la misma universidad, así que nos vimos algunas veces, pero nunca pasamos de ser conocidos superficiales. Viajaba sola, solo con una cámara y una mochila sencilla. Fue agradable ver una cara conocida en un lugar desconocido, y como íbamos al mismo destino, decidimos viajar juntas. Maya no era muy habladora, pero era respetuosa, observadora y tenía un don para hacer reír a mi abuela. A mi abuela le cayó muy bien. Una noche, mientras mi abuela y yo estábamos sentadas en tumbonas mirando las estrellas, de repente dijo, «Esa Maya es una buena niña». Supe al instante a qué se refería y solté una carcajada seca. Sí, es genial. En asuntos del corazón, la gente mayor siempre era más perspicaz. Pero Maya y yo nos llevábamos bien, pero había una brecha entre nosotras que parecía imposible de superar. La admiraba, pero eso no significaba que me interesara románticamente. Además, estaba divorciado. No estaba en condiciones de estar con alguien como ella. Como era mayor, mi abuela necesitaba un par de días para descansar y aclimatarse cada vez que llegábamos a un lugar nuevo. Por eso, me preocupaba que estuviéramos retrasando a Maya y le sugería que se adelantara. Maya nunca aceptó mi oferta, solo sonrió y dijo, «Podemos separarnos en la siguiente parada». De todas formas, me gustaría quedarme aquí unos días más. Estábamos en Savannah, y el distrito histórico, bajo la lluvia tenue, era tan hermoso como un cuadro. Rodeado de tanta belleza, me animé y me encontré mirando a Maya de reojo. A diferencia de la ostentosa belleza de Chloe, Maya poseía un atractivo delicado y apacible. Sus rasgos eran suaves y tenía un aire tranquilo e intelectual que la hacía parecer accesible y amable. Se dio cuenta de mi mirada y me dedicó una sonrisa amable. El reflejo del paisaje lejano en sus ojos oscuros le daba una profunda serenidad. Los senderos empedrados serpenteaban por el casco antiguo, y la ligera llovizna creaba una fina capa de niebla que le daba al lugar un aire mágico. Le dije a mi abuela que iba a dar un paseo. Dijo que era demasiado mayor y que no tenía ganas de caminar mucho. Encontró un sitio en un porche cubierto con otras mujeres de su edad, y charlaron sin parar con su marcado acento sureño, riendo juntas, se entendieran o no.
Me quedé observándolas un momento, y entonces oí pasos que se acercaban por detrás. Me giré y vi a Maya caminando hacia mí entre la niebla, con un hermoso y elegante paraguas en la mano. Se detuvo a mi lado, con movimientos gráciles y fluidos, con una delicadeza que nunca había visto en nadie. Maya me preguntó si quería acompañarla. Era justo lo que quería. Le quité el paraguas y lo incliné para taparla. Era casi una cabeza más baja que yo, pero no tuvo problemas para seguirme el ritmo. Caminamos juntos por las calles históricas. Maya era una mujer de pocas palabras, así que yo inicié la mayor parte de la conversación. Me escuchó atentamente y respondió a mis preguntas con atención, como si buscara la respuesta correcta para cada una. Era encantador. Al contemplar su delicado perfil, sentí una punzada de arrepentimiento que no pude identificar. Era una pena. Sentí que ya había pasado la edad de enamorarme. Maya y yo nos separamos en nuestra siguiente parada. Después de eso, crucé montañas y lagos con mi abuela, pero nunca la volví a ver. Mi abuela y yo nos fuimos a principios del invierno y regresamos a finales del verano. Mi abuela sonreía mucho más. Salía con su bastón a charlar con los vecinos, contándole a todo el que quisiera escucharla sobre el vasto y hermoso país que había visto. Aunque sus descripciones eran sencillas, los demás ancianos del pueblo la escuchaban con expresiones de añoranza y envidia. Pero algunos no soportaban verla feliz, y siempre me preguntaban con insistencia sobre mi matrimonio o mi trabajo. La sonrisa se le congelaba en el rostro a mi abuela y, tras una larga pausa, simplemente suspiraba. No nos inmiscuyamos en los asuntos de los jóvenes, decía, con un gesto de desdén. Quien lo sacaba a colación me miraba con complicidad, y finalmente se dejaba el tema. Tras unos días de descanso en casa, empecé a forjar un nuevo plan para mi vida. Me había especializado en ingeniería civil en la universidad, pero había asistido como oyente a varias clases de horticultura. En un pueblo pequeño como este, abundaba la tierra. Arrendé unas hectáreas y decidí probar a cultivar y vender flores. Como hoy en día la gente da tanta importancia a las vacaciones, el mercado de flores estaba en auge. Además, quería sentar cabeza y encontrar un poco de paz. No se me ocurría nada mejor que cuidar un jardín. En los meses siguientes, Geater me contactó varias veces más a través de la cuenta de Facebook de una amiga, intentando averiguar si realmente había superado a su prima. Había amado tanto a Chloe que mi ruptura debió parecerles una retirada estratégica, una forma de que me quisiera de vuelta. Había malgastado tanto tiempo y energía en ella. El precio de irme fueron todos esos años de mi juventud. Fue un precio muy alto. En aquel entonces, estaba ocupado construyendo invernaderos en mi terreno arrendado. No tenía tiempo ni ganas de lidiar con ella, así que al final se rindió. No fui tan tonto. Al menos sabía cuándo reducir mis pérdidas. Justo cuando estaba terminando los invernaderos, una vieja conocida apareció en mi puerta. Era Maya. Estaba sentada en el jardín hablando con mi abuela, su esbelta silueta bañada por la suave y hermosa luz del atardecer. Como si percibiera mi presencia, se giró y me sonrió. Pasaba por aquí, dijo, y pensé en pasar a verte. Mi corazón, que llevaba tanto tiempo dormido, dio un vuelco antes de volver a su ritmo normal. Maya, que había dicho que solo estaba de paso, se instaló y no mencionó que se fuera. Todas las mañanas salía conmigo, siguiéndome con su cámara mientras trabajaba. A veces me adelantaba mucho mientras ella todavía estaba tomando una foto, y me detenía a esperar a que me alcanzara. Sabía que le encantaba el paisaje, tanto que lo amaba como para hacer una pausa en su viaje. Al llegar a los campos de flores, me mostraba las fotos que había tomado, la niebla matutina, el humo de las chimeneas, el mosaico de campos y las pocas casas enclavadas en las verdes colinas. El paisaje de un pueblo pequeño tiene su propio encanto. Saliendo de mi ensoñación, me di cuenta de lo cerca que estábamos. Nuestras miradas se cruzaron un instante y ambos apartamos la mirada rápidamente. Vi un leve rubor en las mejillas de Maya. Tardé en darme cuenta, pero finalmente me di cuenta de que algo estaba pasando. Así que, el día que brotó la primera semilla, invité a Maya a tomar algo conmigo en la pequeña cabaña junto al campo. Mientras el vino hacía efecto, le conté todo sobre mi pasado con Chloe. Maya se detuvo un momento. Era inteligente. Debió haber entendido lo que intentaba decir.
tras un instante, dejó escapar un suave suspiro. A la tenue luz de la lámpara, me miró fijamente. No tienes que decírmelo, dijo. Ya lo sé, pero no me dijo cómo. Después de que se desvaneciera el intenso amor que sentía por Chloe, no sabía si era capaz de amar a otra persona. Pero sabía que, aunque así fuera, no era el momento. Aunque, quizás, solo le estaba dando demasiadas vueltas. Quizás Maya no pensaba así en absoluto. Las flores que plantamos a finales de verano brotaron en otoño y formaron pequeños capullos en pleno invierno. La cámara de Maya documentó todo su ciclo de vida. Se había transformado de bloguera de viajes a bloguera de jardinería, y parecía disfrutar cada minuto. La costumbre es algo poderoso. Tuve que admitir que en tan solo unos meses, me había acostumbrado a tener a Maya cerca. Su presencia era como una suave lluvia primaveral, nutriendo todo silenciosamente y sin que nadie se diera cuenta. Sin darme cuenta, el año nuevo había llegado. El primer día de primavera, las rosas del invernadero florecieron. Eran de un rojo vibrante y húmedo, y su fragancia era rica y duradera. Tomé una y la sostuve en la palma de mi mano, admirándola. Maya, que acababa de fotografiar las rosas, se acercó y se inclinó para mirar la que tenía en la mano. Estaba tan cerca que podía oler el aroma limpio y fresco de su jabón. Comparada con ella, incluso la vibrante rosa parecía palidecer. En ese momento, por impulso, le tendí la rosa. Maya, ¿te gustan las rosas? ¿Te gustan las rosas? ¿Y te gusta el hombre que te las regala? Maya se quedó paralizada, sus ojos bajaron a la rosa y luego los alcé para encontrar los míos. Sus ojos oscuros y almendrados parecían albergar un universo de emociones no expresadas. Tras un largo instante, tomó la rosa de mi mano, se la acercó a la nariz e inhaló su aroma. Entonces sonrió lentamente y dijo, sí, quiero. ¿Cómo qué? ¿La rosa o quizás solo yo? La miré fijamente, olvidándome de preguntar, sabiendo solo que en ese momento, todo el mar de flores que nos rodeaba no podía compararse con la dulce belleza de sus ojos. Y así, sin más, escuché cómo se derrumbaban los muros que había construido alrededor de mi corazón. No era que fuera incapaz de amar. Una vez que estuve seguro de mis sentimientos, le pedí formalmente a Maya que estuviera conmigo a finales de marzo. No pareció sorprenderse en absoluto y aceptó sin dudarlo. Nuestra dinámica no cambió mucho después de conocernos. 6 meses después, seguía siendo la misma persona amable que conocí. Mi abuela estaba encantada, y creo que adoraba a Maya incluso más que a mí. Para abril, mi floristería había despegado, con un auge en las ventas tanto online como locales. Nunca más volví a tener problemas con productos sin vender. Mis padres me llamaron cuando supieron que era floricultor. La voz de mi madre, tan estridente como siempre, me decía que era un inútil destinado a pudrirme en la tierra. Nunca entenderé por qué mis padres me tenían tanta rencor, pero en ese mismo instante decidí dejar que me afectara. Dije con calma, ya que me desprecias tanto, finge que nunca me tuviste. Su estridente discurso cesó de golpe. Mi padre cogió el teléfono rápidamente y me reprendió por ser tan inmadura a mi edad. Me reí. Bueno, todavía tienes un hijo obediente y sensato. Tenerme cerca fue claramente demasiado. Mi padre suspiró, me dijo que me calmara y colgó. Respiré hondo el aire fragante. Al girarme, vi a Maya corriendo hacia mí con un ramo de gipsopila. Me lo entregó, frotándose la nariz nerviosamente mientras me preguntaba si me gustaba. Maya era muy perspicaz. Aunque yo estaba tranquilo, ella percibía mi descontento. Miré las flores y de repente recordé su significado, amor y protección eternos. Recordé cómo, siempre que tenía algún conflicto con mis padres, Chloe me fruncía el ceño o incluso me culpaba por ser terca y difícil. Me incliné y la abracé. Sentí que se ponía rígida un instante, y luego sus brazos me rodearon la cintura con fuerza. Estábamos tan cerca que podía oír su corazón latir cada vez más rápido. De repente, ansiaba ese calorcito. En nuestro 5º año juntas, Annie, mi hija con Maya, cumplió 3 años. Empezaría preescolar en otoño. Tuvimos que volver a Chicago para arreglar unos trámites para ella. Habían pasado 6 años desde mi divorcio de Chloe.
En todo ese tiempo, no había sabido nada de ella y no había vuelto a Chicago ni una sola vez. Pero los negocios son los negocios. En cuanto llegamos a Chicago, Maya y yo fuimos a la oficina del secretario del condado. Ella entró para encargarse del papeleo de Annie, y como la espera iba a ser larga, la llevé a dar un paseo por la calle. Al estar en un lugar desconocido, Annie observaba todo con curiosidad. Pronto se negó a caminar más, levantando los brazos para que la cargaran. Maya la consentía un poco, así que era propensa a llorar cuando las cosas no salían como ella quería. La levanté y la llevé a dar la vuelta a la manzana. Y fue entonces cuando, en una esquina, vi una figura familiar. Era Chloe. Después de 6 años, mi primer instinto fue darme la vuelta e irme. Pero al instante siguiente, ella levantó la vista. Su mirada me recorrió de reojo y luego volvió a mirarme. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la calle. Abracé a mi hija con más fuerza y aparté la mirada, con la expresión vacía. La más familiar de las desconocidas. Con el rabillo del ojo, la vi dudar un momento y luego caminar con determinación hacia mí. No quería saber nada de ella, así que me di la vuelta para irme. Ethan, me llamó desde atrás. Fruncí el ceño, pero me detuve. Ella se acercó, mirando fijamente a mi rostro y a la niña que llevaba en brazos. Tras un largo instante, preguntó con incredulidad, ¿tu hija? Asentí ante su intensa mirada. Incluso logré esbozar una pequeña sonrisa. Sí, mi hija, dije suavemente. Acaba de cumplir 3 años. La serenidad del rostro de Chloe se desmoronó. Me miró de nuevo, y esta vez con la mirada de alguien traicionado. Increíble. Conocía a Chloe demasiado bien. Incluso después de 6 años, podía adivinar el significado de esa mirada. Ella era quien había traicionado nuestro matrimonio. ¿De verdad podía creer que la amaba tanto como para esperar a que volviera, incluso después de que me engañara y se fuera? Como si percibiera la tensión, los bracitos de Annie me apretaron el cuello. Hundió la cara en mi hombro y murmuró, «Papá». Le di unas palmaditas suaves en la espalda para tranquilizarla y luego volví a mirar a Chloe. 6 años no la habían cambiado mucho. Seguía siendo alta, esbelta y de una belleza impactante. La única diferencia era una madurez recién descubierta. La reina de hielo de nuestros días universitarios había sido reemplazada por una mujer de belleza sofisticada y cosmopolita. Era una belleza que nacía de dentro, fruto del tiempo y la experiencia. Al volver a vernos, no hubo largas ausencias ni animosidad. Cualquier amor o resentimiento que alguna vez sentí por ella se había desvanecido en los últimos 6 años. Chloe me miró y luego volvió a posar la vista en mi hija. Su expresión era compleja y la mirada baja, lo que hacía imposible interpretar sus pensamientos. Después de tantos años separadas, ambas habíamos formado nuevas familias. Mirando a la mujer con la que una vez tuve tanta intimidad, no sentí nada. Tras un momento de silencio, Chloe dio un pequeño paso al frente. «Tú». La interrumpió una suave voz que la llamaba, «Annie». Al oír la voz, Annie levantó la cabeza de golpe. «Mami», y gritó al ver a Maya al final de la calle y extenderle sus bracitos. Maya fijó la mirada en Chloe un instante antes de acercarse a mí. Al pasar junto a Chloe, le dedicó un breve y cortés saludo con la cabeza y luego tomó a Annie de mis brazos. Annie se acurrucó obedientemente contra su hombro, murmurando mamá, mientras Maya le acariciaba la cabeza con una sonrisa cariñosa. Con el rabillo del ojo, vi la expresión de total sorpresa en el rostro de Chloe. Supongo que reconoció a Maya. Por alguna razón, una oleada de satisfacción me invadió. Tomé la mano de Maya y le dije a Chloe, «Esta es mi esposa». La mirada de Chloe se posó en nuestras manos entrelazadas y sus ojos se oscurecieron. Maya arrulló a Annie un momento y luego me miró. Nos apretó las manos unidas con suavidad y preguntó en voz baja, «¿Listos para irnos?». Asentí, cogiendo a Annie de sus brazos y acomodándola en mis brazos. Apenas habíamos dado unos pasos cuando nos topamos con otra cara conocida, Dylan. Lo recordaba de la universidad. Era un estudiante brillante y el mayor rival académico de Chloe. Lo que más recordaba era que su constante competencia había llevado a una antipatía mutua. En la universidad, parecían no interactuar nunca más allá de las competencias académicas.
Si se cruzaban en el campus, apartaban la mirada con desdén. Dylan se sobresaltó al verme. Apretó los labios con torpeza y evitó mi mirada, mirando a su derecha. Llevaba la mano de un niño pequeño, de unos 6 o 7 años. Cuando el niño vio a Chloe, soltó la mano y corrió hacia ella, gritando, «¡Mamá!». Así que era él. En ese instante, todo encajó. Miré a Chloe. Se mordió el labio y se dio la vuelta, incapaz de sostener mi mirada. Maya me apretó la mano con más fuerza. Me volví hacia ella y le di una sonrisa tranquilizadora, y seguimos nuestro camino. Al pasar junto a Dylan, lo oí hablar. Ethan, felicidades. Me detuve un segundo y solté una risa fría. Debería agradecerte por hacer lo posible. El hombre que rompió mi matrimonio, ¿qué derecho tenía a felicitarme falsamente? Quienes te dejan forman parte de un ayer al que no puedes aferrarte. Después de regresar de Chicago, nuestra vida familiar de 3 volvió a su tranquila, plena y dulce rutina. Por acuerdo tácito, ni Maya ni yo mencionamos a Chloe. Unas 2 semanas después, estaba podando flores cuando levanté la vista y vi a Maya sosteniendo a Annie, mirando por la ventana con una expresión sombría. Maya siempre fue tan dulce. En todos los años que la conocía, nunca la había visto así. Seguí su mirada y vi una figura familiar afuera de nuestra casa. Era Chloe. Estaba en el jardín, hablando con mi abuela, pero sus ojos seguían fijos en la casa. Con razón Maya tenía esa cara tan sombría. ¿Pero qué hacía Chloe aquí? Después de calmar a Annie, Maya me miró. Quédate dentro, dijo, antes de salir ella también. Observé por la ventana cómo ella y Chloe hablaban. Las dos mujeres, de aproximadamente la misma edad, tenían auras completamente diferentes, cada una hermosa a su manera. Mis ojos pasaron de Chloe a Maya, y descubrí que no podía apartar la mirada. En mi mente, Maya siempre fue dulce y tierna. Esta versión confrontativa y hostil de ella era alguien que nunca había visto. La observé un rato más, con una sonrisa formándose en mis labios sin darme cuenta. Cuando Maya volvió a entrar, aún no había borrado la sonrisa de mi rostro. Hizo una pausa, y sus brillantes ojos se oscurecieron ligeramente. Pareces contenta con esto, dijo con un tono indescifrable. Me di cuenta de que lo había malinterpretado y le expliqué, sí, lo soy, pero nunca te había visto tan hostil con nadie. Su expresión se suavizó. Cogió a Annie, que estaba jugando con bloques, y se apoyó en mi hombro con nuestra hija entre nosotras. Deberías salir a hablar con ella, dijo. Su voz se tiñó de resignación. Deja las cosas claras. Tras una pausa, añadió en voz baja, y no seas tonta. Me quedé bajo el emparrado del jardín, cara a cara con Chloe. En solo 2 semanas, estaba demacrada. Su ropa estaba arrugada, como si hubiera viajado con prisa. Esta no era la Chloe pulcra y arreglada que recordaba. Simplemente estaba allí, mirándome en silencio. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Mi abuela, probablemente incapaz de soportar la tensión, se levantó con su bastón y dijo que el patio estaba sofocante y que iba a dar un paseo. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, rompí el silencio. Chloe, dije, han pasado muchos años, pero hay una pregunta que siempre he querido hacerte. Un destello de esperanza pareció encenderse en sus ojos sin vida. Supongo que pensó que le iba a preguntar si alguna vez me había amado. Qué superficial. Chloe se aclaró la garganta, su voz aún sonaba ronca al hablar. ¿Pregunta? Vi la esbelta figura en la ventana sonreír levemente. Me acerqué un paso más y bajé la voz. ¿Valió la pena? Chloe se quedó paralizada, palideciendo. Su maquillaje perfecto no podía ocultar su expresión de puro asombro y desconcierto. Una profunda satisfacción me invadió. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrarse al enrejado. Lo siento, por fin lo consiguió. Una disculpa 6 años tarde. Pensé que no pudo terminar la frase. ¿Pensar qué? Que la amaba tanto que, incluso después de que me dejara, estaría en algún lugar, cuidándola en silencio. Pero Chloe, nadie nace en deuda con nadie. Ya tenemos 30 y tantos, ¿cómo es que aún no lo entiendes? No dije nada, solo la miré fríamente.
Se suponía que cada uno tomaría su propio camino y encontraría su propia felicidad. Por la razón que fuera, estuvo mal que viniera aquí. Pero aquí estaba, 6 años después de nuestro divorcio, apareciendo en mi puerta. Chloe me sostuvo la mirada, con los ojos inyectados en sangre. Finalmente, dijo, Ethan, probablemente no me creas, pero lamento mucho haberme divorciado de ti. Me quedé atónito por un momento, pero luego empecé a sonreír lentamente. ¿Y qué? La conocía mejor que nadie. No se arrepentía de verdad. Solo veía que me iba bien sin ella, que era incluso más feliz que cuando estaba con ella, y eso la incomodaba. En otras palabras, aunque se arrepintiera de verdad, ¿qué más daría? ¿Qué derecho tenía a hacerme daño, desaparecer durante años y luego aparecer diciéndome que lo sentía? No me hables de segundas oportunidades. No respeto a la gente que solo quiere volver después de haberlo tirado todo por la borda. La única razón por la que pudo decirme algo así después de 6 años fue porque aún contaba con el amor incondicional que una vez le tuve. La había amado con todo mi ser, y ella no podía creer que la hubiera dejado ir tan fácilmente. Así que cuando finalmente se dio cuenta de lo que había perdido, era inevitable que no pudiera aceptarlo. Quizás los años de agricultura y jardinería me habían ablandado. Estaba más en paz que ella y no quería prolongar la conversación. Simplemente la insté a irse. Ahora tenía una nueva familia. Venir aquí a buscarme fue una traición para ellos. Me había traicionado una vez. ¿Iba a hacérselo también a su nueva familia? Chloe se fue de mi casa, pero no del pueblo. Se alojó en un motel local, y cada mañana la veía de pie a lo lejos, vigilando mi casa. La expresión de Maya se ensombrecía cada día, aunque intentaba ocultárnoslo a Annie y a mí. Finalmente, una noche, después de creer que estaba dormida, Maya se vistió en silencio y salió de la casa. En cuanto se fue, me levanté y la seguí. Efectivamente, se encontraba con Chloe. Me agaché bajo la ventana de la habitación del motel y escuché. Tras un largo silencio, Chloe habló primero. Antes de venir, Dylan me lo contó todo. Mi reencuentro con él fue obra tuya, ¿no? Me dio un vuelco el corazón, pero me recompuse rápidamente. Así que eso fue lo que finalmente la destrozó. Maya no dijo nada. Entonces oí a Chloe decir con los dientes apretados, eres muy lista. Hubo otro largo silencio. Me levanté en silencio y miré por una rendija de las persianas. ¿Y qué? Maya estaba de pie en las sombras, así que no podía verle la cara, pero su voz no transmitía emoción. Tú fuiste la primera en ser despreciable, ¿verdad? El cuerpo de Chloe se puso rígido. ¿Lo sabías? Claro que lo sabía, dijo Maya con una risa fría, con la voz llena de sarcasmo. He amado a Ethan desde los 18. Lo amé más a los 28, y ahora, a los 32, lo amo más que nunca. Tú, en cambio, tienes un lado inquieto. Si no hubiera sido Dylan, habría sido otra persona. Ethan se sentía mal contigo. Me salvó una vez hace mucho tiempo. Era justo que le devolviera el favor. ¿Y si Ethan se entera? Había un atisbo de esperanza desesperada en la voz de Chloe. Si descubre que manipulaste su matrimonio, ¿de verdad crees que no te lo tendrá en cuenta? Por un instante, Maya emergió de las sombras, con una expresión indescifrable. La oí decir, lo estaba salvando. ¿Cómo puedes llamar a eso un complot? Al día siguiente, cuando volví a ver a Chloe, me acerqué a ella. Antes de que pudiera hablar, fui directo al grano. Escuché todo lo que dijeron anoche. Una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Chloe. Se lamió los labios secos. Ethan, antes no había nada entre Dylan y yo. Eso fue todo. La interrumpí con frialdad. Nuestro matrimonio nunca fue feliz. Nunca te importé. Tus padres, tu primo, todos pensaban que me estaba casando con alguien de una posición social superior a la mía. Nunca me aceptaron, y tú nunca me defendiste. Han pasado 6 años. Ambos tenemos nuevas familias. ¿Es justo que hayas venido hasta aquí para buscarme? Me quedé callado y solté una risa fría. Chloe, por lo que una vez fuimos, dejémoslo así. El último rayo de esperanza en los ojos de Chloe se apagó.
Se nos acabó el tiempo. Separémonos amistosamente. Le respondí con sus propias palabras. A lo lejos, Maya sostenía a Annie, saludándome con la mano bajo la luz de la mañana. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al pasar junto a Chloe y acercarme a ellas. Con nuestra hija entre nosotras, Maya y yo nos miramos y sonreímos. Tomamos cada una de las manos de Annie y caminamos lentamente hacia los campos de flores. Brillaba el sol y la vida era buena. Un matrimonio infeliz no es el final. Es el comienzo de un viaje hacia tu próxima felicidad. En la vida, siempre enfrentarás dificultades. Solo tienes que ser fiel a ti mismo. Alguien estará dispuesto a caminar a través del fuego para encontrarte. La historia de Chloe, la brillante luz del sol que entraba por la ventana me lastimaba los ojos. Los habría aturdido, con la cabeza doliendo por un repentino resfriado. El teléfono que estaba en la almohada a mi lado sonaba sin parar. El nombre de Dylan apareció en la pantalla una y otra vez. Una oleada de irritación me invadió y tiré el teléfono contra la pared. Se hizo añicos. El mundo se quedó en silencio. Me apreté el puente de la nariz. Me dolía la cabeza, pero las palabras de Ethan de ayer resonaban en mi mente, cada una de ellas un claro rechazo. Fueron mis propias palabras, pero al escucharlas de él, finalmente comprendí cuánto podían doler. 6 años de divorcio. Ambos teníamos nuevas familias. No deberíamos molestarnos, pero no pude evitarlo. Recordé lo bueno que había sido conmigo, tan bueno que una vez pensé que no podría vivir sin él. El punto de inflexión en nuestra relación fue su primer viaje largo de negocios. Fue en esa época que me encontré con Dylan, mi primer amor de juventud. Me costaba creer que tantos años después de graduarme, ese fantasma del pasado regresara a mi vida. Me resultó imposible resistirme, aunque sabía que estaba traicionando a Ethan. Al final, fui yo quien traicionó nuestro matrimonio. Mi madre tenía razón. Me fue demasiado bien y me aburrí. Después del divorcio, a veces pensé en encontrarlo, pero nunca lo hice. Nadie sabía mejor que yo cuánto me amaba Ethan. Me adoraba. Quien es amado siempre se siente invencible. Fui yo quien cometió el error, pero aún así sentía que tenía todas las de ganar. Hasta que lo volví a ver 6 años después, con Maya Miller a su lado. O debería decir, Maya Leach. Nadie conocía mi vergonzoso secreto, que la única razón por la que aparecí casualmente en la vida de Ethan fue porque sabía que Maya sentía algo por él. Maya tenía buen gusto. Ethan era un compañero maravilloso. Solo había algo que no entendía, ¿cómo podía alguien tan orgullosa como Maya casarse con un hombre divorciado? El año que la conocí, todavía se llamaba Maya Lynch y usaba el apellido de su padre. Maya era una buena estudiante, amable y educada. Era solo un año mayor que yo, pero era la niña perfecta con la que todos los padres del barrio, incluido el mío, comparaban a sus hijos. Al principio, mi impresión de ella era simplemente la de una simpática niña mayor del barrio. No la adoraba como otros niños, pero tampoco me disgustaba. Eso cambió el día que mi padre me vio cubierto de tierra después de un día jugando dentro. Ojalá pudieras ser tan bien portado como Maya. Era la primera vez que oía a mi severo y serio padre elogiar a alguien. Y no era yo. Se sembró la semilla de los celos sin que me diera cuenta. Crecía cada vez que mi madre elogiaba las notas de Maya, y cada vez que mi prima, Heather, le decía a Maya, «Eres mucho más amable que mi prima Chloe». Empecé a observar sutilmente cada uno de sus movimientos. Su vida era sencilla. Estudiando, haciendo jardinería y con su gato. Le gustaba leer bajo un árbol en su jardín, con el torso a la sombra y las piernas al sol, con un gato gordo y naranja durmiendo perezosamente en su regazo. Sol, flores, una niña, un gato, la sombra de un árbol. Era una imagen perfecta. Con razón todos los adultos adoraban a una niña tan tranquila y educada. Reprimí mi lado más salvaje y comencé, consciente o inconscientemente, a imitarla. Su temperamento, su forma de vestir. Hasta yo sabía que era un fraude. Me odiaba por ello, pero no podía parar. Porque incluso mis padres empezaron a elogiar mi cambio. Hasta el año en que cumplí 16 y Maya 17. Un día,
De camino a casa desde la escuela, unos abusadores acorralaron a Maya en un callejón. La estaban atormentando. Era la primera vez que le pasaba algo así, y estaba tan asustada que sus gritos de auxilio eran apenas un chillido. Acababan de salir de la escuela, y muchos estudiantes pasaban por el callejón, pero nadie se detuvo a ayudar. Me detuve, pero tenía demasiado miedo para intervenir. Hasta que un chico alto se detuvo en la entrada del callejón. Miró hacia adentro, vio lo que estaba pasando y, sin decir palabra, agarró un trozo de madera de un montón de basura y se abalanzó. Los superaban en número y recibió una paliza, pero logró rescatar a Maya. Desde la entrada del callejón, oí su voz, tensa por el dolor, pero llena de amenaza. Si vuelvo a verte acosándola, te mataré. El niño y Maya se ayudaron mutuamente a salir del callejón. Me escondí detrás de un árbol. En ese momento, avergonzado de mi cobardía, sentí que nunca más podría volver a ver a Maya. Más tarde, en el estudio de arte de Maya, vi un boceto del chico. Era un dibujo de su espalda, y en la esquina estaba escrito su nombre, Ethan. Quizás la entendí mejor que ella misma, porque solo con ese dibujo supe que estaba enamorada de él, una adolescente y su héroe. El chico que la había salvado esa noche era, sin duda, un héroe para ella. Pero Maya no intentó acercarse a Ethan. Solo le daba una botella de agua de vez en cuando estaba empapado en sudor después de un partido de baloncesto. Ethan tomaba el agua con una sonrisa y un agradecimiento. Tenía 16 o 17 años, era guapo, con ojos claros y sinceros. Pero miraba a Maya como si fuera una desconocida. No la reconoció como la chica que había salvado esa noche. Tenía sentido. Maya siempre estaba tan orgullosa. Claro que no querría que el chico que le gustaba la viera en su momento más vulnerable. Después de que Ethan se alejara, Maya le observó las espaldas un momento. Parpadeó 2 veces, rápidamente, y las comisuras de sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Conocía esa mirada. Era la mirada de alguien enamorado. En todos los años que la conocía, era la primera vez que la veía interesarse por un chico. ¿Y si me quedo con el chico que le gustaba a Maya? Ese pensamiento despreciable se arraigó en mi mente y se volvió imparable. Juntarme con Ethan fue más fácil de lo que hubiera imaginado. Más de una vez, vi la mirada de decepción en los ojos de Maya. Pero Maya era Maya. Era demasiado orgullosa como para intentar robarle el novio a alguien. Y eso solo reforzó mi decisión de quedarme con él. Finalmente, el año en que Maya cumplió 18 años, el hijo ilegítimo de su padre apareció en su puerta. La madre de Maya era una mujer de carácter fuerte y no soportó la humillación. Pero era demasiado noble para causar un escándalo público. Su madre se llevó a Maya y abandonó a la familia Lynch. Se cambió el apellido a Miller. Por fin, dejé de ser su sombra. Por alguna razón, no rompí con Ethan. Era una buena persona con una gran personalidad, mucho más interesante de lo que esperaba. En mis 17 años, fue el primer chico que conocí de verdad. Ya no sabía si mis sentimientos por él eran reales o si simplemente nacían de esa rivalidad inicial y rencorosa. Lo sentí como el siguiente paso natural. Nos casamos justo después de graduarnos. Al principio, tenía la firme intención de pasar el resto de mi vida con Ethan. No quiero pensar en lo que cambió. Al final, fui yo quien le hizo daño. Después de un divorcio, se supone que uno debe seguir adelante. Entonces, ¿por qué lo perseguí hasta aquí? Quizás fue justo como dijo Ethan. Incluso después del divorcio, no soportaba la idea de que estuviera con otra mujer, y menos con Maya, la única persona a la que siempre había intentado vencer. El día antes de irme, Dylan y mi prima Heather aparecieron juntos. No pudieron encontrarme, así que fueron a buscar a Ethan. Mi prima estaba acostumbrada a ser arrogante con Ethan. Cuando llegué, ella estaba en medio de insultarlo, llamándolo basura y acusándolo descaradamente de interferir en mi vida después del divorcio. La expresión de Ethan no cambió. Miró fríamente a mi primo y a Dylan y dijo con sarcasmo, ¿se les ha soltado la correa? ¿Qué hacen ladrando en la puerta de otra persona? Heather se puso furiosa. Antes de que pudiera replicar, Ethan se rió. Miró a Dylan. Así que eres el otro hombre de hace tantos años.
¿Cómo has disfrutado de tu ascenso de romance a relación oficial? El rostro de Dylan era una máscara de furia. Fue entonces cuando Ethan pareció notar que estaba detrás de ellos. Suspiró, como si comprendiera que no tenía sentido discutir con ellos. Miró a Dylan. Lo que se siembra se cosecha. Lo creas o no, Dylan, cualquier dolor que hayas sufrido, tú lo experimentarás multiplicado por 10 algún día. Dylan me daba la espalda, así que no podía verle la cara, pero sí las venas hinchadas del dorso de sus manos. Él había agraviado a Ethan primero. No tenía motivos para discutir, dijera lo que dijera Ethan. Finalmente, Ethan hizo un gesto de desdén con la mano. Chloe, tómalos y lárgate de aquí. No quiero volver a verlos nunca más. Dicho esto, tomó la mano de Maya y desaparecieron en el mar de flores. Los vi alejarse, con un dolor insoportable en el corazón. Dylan caminó hacia mí con el rostro sombrío. Claramente quería descargar en mí la ira que no podía dirigir contra Ethan. ¿Qué? ¿Te lo estás pasando tan bien que se te ha olvidado irte? Lo miré, recordando su reaparición calculada en mi vida durante mi matrimonio. Mi despreciable plan para robármelo. Dylan debió de confesárselo todo a Maya. Sentí una oleada de asco, así que me di la vuelta y me marché. Todo por una pequeña rivalidad. Perdí al chico que me acompañó durante toda mi juventud. Al final, perdí a Maya. Y con eso, perdí para siempre a la persona que más me había amado.